proceso todos se fueron en mi desespero. Los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vaya menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, que
se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que me falte todo, que me falte todo, menos tu presencia. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero
vengo a ti, Señor. Díselo al Señor esta mañana. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu Cúbreme, Señor, con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de su amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a esta hora. Estamos en este quinto domingo de Cuaresma. El evangelio para esta mañana se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, versos del 1 al 44. Estaremos predicando bajo el tema de la muerte a la vida. Gloria y honra sea a nuestro Dios. Iglesia virtual, somos iglesia 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y este domingo estamos transmitiendo en vivo en una iglesia virtual para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Queremos leer en esta mañana la palabra que se encuentra en San Juan. Leeremos los primeros 5 versos de este capítulo 11, que es el evangelio
evangelio para la mañana de hoy. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dios eterno, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Mira la palabra que hemos de exponer en esta hora. Te pedimos, Dios, que seas guiándonos, que seas dirigiéndonos, que esta palabra sea palabra de poder y de bendición para las vidas que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esta palabra en esta mañana de este evangelio de San Juan, que fue el último evangelio escrito cerca del año 100 y que fue dirigido a la iglesia, que habla de unos tópicos muy particulares, porque afirma lo que es la deidad de Jesús, afirma quién era Jesús. Por eso en este primer capítulo, verso 1, dice y habla: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y afirma: todas las cosas por él fueron hechas. Juan afirma de forma absoluta y contundente que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Dios hecho hombre. Este evangelio presenta ese texto emblemático para la iglesia, que de tal manera amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio comienza hablando de Jesús como el Logos de Dios. En este evangelio es donde encontramos los 7 famosos yo soy. Afirma esa deidad de Jesús diciendo: yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Afirma este evangelio que aquel Jesús era el Hijo de Dios, era el Dios hecho hombre. Y Juan, de una forma muy especial y particular, presenta aquí esta narrativa donde está hablando de un evento que es único en su presentación, donde único encontramos esta narrativa de la muerte y la resurrección de Lázaro. Es precisamente en este evangelio, porque afirma y reafirma lo que era el poder, la grandeza de Jesús como el Hijo absoluto de Dios. En este evangelio encontramos esta narrativa de forma única, donde encontramos a una familia como las familias que tenemos hoy en nuestro Puerto Rico, una familia que había compartido en tantas ocasiones con Jesús. En 3 ocasiones se había acercado Jesús a aquella familia, había estado en la mesa con ellos. Allí estaba Lázaro, allí estaba María, allí estaba Marta, allí estaban estas hermanas. Familias como las familias que tenemos hoy en nuestro Puerto Rico, familias que de una forma u otra están viviendo en situaciones, han pasado por eventos únicos, donde muchos de ellos
han tenido que irse a vivir con otros familiares. Y este caso y esta narrativa que presenta este Evangelio de San Juan nos presenta aquí a dos hermanas que están viviendo juntas y un hermano también llamado Lázaro. Como ocurre muchas veces en muchas familias nuestras, que por circunstancias de la vida, que por situaciones, que por eventos que toman lugar, que muere la esposa, perdió la casa por alguna situación, ocurrió algo en su vida, enviudó una de las hermanas y tiene que irse a vivir en la casa de otra porque la situación económica, el momento en el que está viviendo es un momento difícil y tiene que moverse quizás a la casa de otra de los familiares, que en este caso encontramos aquí a María y a Marta y Lázaro compartiendo en su casa. Eran felices. La escena que presenta aquí Juan es una escena típica de una familia, quizás en el contexto nuestro puertorriqueña, sentados a la mesa. Todo era felicidad, alegría, y cuánta más alegría había en ellos, porque allí Jesús también se había sentado a la mesa y estaba compartiendo con estas vidas, y allá María estaba muy atenta a todo lo que Jesús estaba diciendo, y allí también Lázaro estaba sentado a la mesa con María, y por allá Marta estaba muy ocupada en los quehaceres del hogar, pendiente de que todo se viera bonito, de que todo estuviera muy arreglado, como toda buena anfitriona, arreglando su casa para que cuando Jesús estuviera allí se sintiera agradable en todo el ambiente, en todo lo que estaban haciendo. Todo parecería excelentemente bien y muy perfecto. Todo estaba marchando según ellos habían pensado. Pero de repente, como ocurre en el tiempo de hoy, como ocurre en muchas familias, en muchas vidas, Lázaro se enferma. Para María y para Marta era un privilegio, y para Lázaro que Jesús estuviera allí en su casa con ellos, que hubiera compartido con sus vidas en tantas ocasiones. El haberle tenido allí compartiendo sus vidas representaba para ellas algo grande, porque ellos reconocían que aquel hombre que compartía con ellos era su amigo. Así lo había dicho el mismo Jesús. Jesús había dicho que amaba igualmente a aquella familia. Ellos amaban a Jesús, Jesús los amaba a ellos. Y había una gran amistad, un gran compartir entre cada una de estas familias. Todo parecería marchar perfectamente bien, pero de repente, pero de momento, ocurre lo inesperado. Lázaro se había enfermado. María y Marta comenzaron a trabajar el asunto, quizás pensando que lo que estaba pasando con Lázaro era algo pasajero, que quizás pudiera en unos o 2 o 3 días ser sanado, quedar libre de su enfermedad y así continuar su rutina diaria de la vida. Pero su vida cambió dramáticamente de la noche a la mañana, porque aquel Lázaro que había estado compartiendo con Jesús a la mesa y que compartía día a día con sus hermanas en su casa, que era el hombre de la casa, como pudiéramos decir, que día a día estaba pendiente de lo que faltaba quizás en la casa, que María y Marta se sentían seguras porque Lázaro estaba allí, su hermano con ellas, las cuidaba, las atendía, las protegía, estaba allí para servir y para compartir con sus vidas. Ahora Lázaro había enfermado. Ellas quizás no imaginaban lo que iba a acontecer más adelante. Lázaro había enfermado. Lázaro, en medio de aquella enfermedad, reconocía que quizás Jesús pudiera llegar en algún momento dado, al igual que María y Marta, y que haría otro de sus grandes milagros. El capítulo 9
de este mismo evangelio habla de que Jesús había sanado a un ciego, había recobrado la vista. Jesús se presentó allí como la luz del mundo, el que daba luz al ser humano, al hombre. Y quizás María y Marta pensaban que sencillamente al notificar a Jesús, Jesús aparecería por allí y de una forma milagrosa, quizás ellas pensando, levantaría las manos, pondría sus manos sobre Lázaro, o quizás a la distancia, como había hecho con aquel hombre allá, aquel centurión, podía sanarlo a la distancia. El detalle de todo lo que está aconteciendo entre María y Marta es que quizás ellas están esperando que Jesús llegue a su casa. Estaban en Betania. Jesús estaba por allá cerca en la periferia y le habían notificado de que Lázaro estaba muy enfermo. Quizás María y Marta estaban esperando a Jesús de que llegara por allí y que rápidamente hiciera el milagro que ellas necesitaban para sus vidas. Pero ciertamente ha ocurrido lo inesperado. Jesús retrasó su llegada, tardó unos 2 días en llegar al lugar. Lázaro había muerto. Qué terrible escena estamos presentando, estamos viendo en este momento. Lázaro, que había compartido tantas veces con sus hermanas en aquella mesa, que era el hombre de la casa, que era el que las cuidaba, que quizás ellas dependían en gran manera de él, había enfermado. Quizás no había pasado por su mente que Lázaro iba a morir. Pensaban que quizás era algo pasajero, que prontamente se recuperaría, o que Jesús llegaría en algún momento dado y lo libertaría y lo sanaría de aquella enfermedad. Pero ciertamente lo que ha acontecido con Lázaro es terrible. Ha muerto. El dolor, la tristeza, la desesperanza cuando un ser querido parte de este mundo, el dolor que hay en nuestro corazón cuando aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel joven, aquel ser humano a quien amamos ha partido de este mundo, quizás de forma inesperada. Cómo se hiere nuestro corazón, cómo se lacera nuestra vida, cómo nuestra vida cambia de la noche a la mañana cuando hay circunstancias que no estamos esperando, cuando se dan eventos que no esperamos en nuestra vida, y de la noche a la mañana todo ha cambiado. Ese era el panorama, esa era la escena que estaban presentándose en este evangelio que Juan había tenido a bien presentar en este evangelio. Un drama de 2 mujeres que viven solas ahora porque su hermano ha muerto. El drama, el dolor de lo que es la muerte, de lo que es sentirse solo, sola, sin esperanza, sin saber de qué agarrarse, sin saber a qué esperar. Así es el drama de la vida. Así es la vida del ser humano. Cuando menos lo esperamos, se dan eventos, ocurren situaciones que no estaban programadas en nuestra vida, que no las estábamos esperando, y de la noche a la mañana todo se ha derrumbado, todo ha quedado destruido para nuestras vidas. Muchas veces no entendemos ¿por qué enfrentamos estas situaciones? ¿Por qué a la gente buena le pasan tantas cosas? Como en este caso a María y Marta. Y ellas esperando, confiando quizás de que Jesús llegaría a su casa, porque sabía que Jesús las amaba en gran manera. Ellas sabían que Lázaro era el amigo de Jesús. El texto nos dice en el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor,
he aquí el que amas está enfermo. Quizás un mensaje a Jesús diciéndole: ese es a quien tú amas, está enfermo, date la vuelta por acá, haz el milagro que necesitamos en este momento, porque tú te has sentado a la mesa a comer con nosotros, tú eres nuestro gran amigo, tú nos amas, nosotros te amamos, te necesitamos en este momento. Pero ocurrió lo inesperado. Lázaro había muerto. No solo había muerto, llevaba ya 4 días en la tumba, en el sepulcro. Ya de 4 días de muerto el cuerpo comenzaba a descomponerse. María y Marta, que eran amigas, que Jesús había señalado que era su amigo, estaban viviendo el dolor. Estaban viviendo lo que es la ausencia de un ser amado y muy querido. Estaban experimentando las lágrimas. Estaban experimentando gran tristeza en su corazón por lo que estaban enfrentando. Su amado hermano había fallecido. El dolor, el desconsuelo, la impotencia. Cuando vivimos estos momentos tan tristes y difíciles de nuestras vidas, la turbación que hay en nuestro corazón cuando de forma inesperada un ser querido ha partido a las moradas eternas. Muchas veces cuestionamos nuestra fe, muchas veces cuestionamos a Dios, como aconteció en la narrativa que tenemos en esta mañana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y ahí comienza otra narración. María y Marta estaban viviendo en carne propia lo que es el dolor, lo que es el desconsuelo, lo que son las lágrimas, lo que es la angustia, lo que es la desesperanza, lo que es ver que sus esperanzas que estaban cifradas en que Jesús llegara cuando ellos lo necesitaban y Jesús no llegara en ese momento, eso causó en ella un colapso mayor. Y Jesús le dice: no está muerto, sino que van a ver la gloria de Dios en lo que ha acontecido en él. Jesús le dice a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María y Marta, que eran mujeres que amaban a Dios. María había enjugado los cabellos de Jesús, había enjugado con lágrimas al Señor y enjugó sus pies con sus cabellos. Amaba a Jesús. Sabía, eran mujeres que amaban a Dios en gran manera. Eso representa para nosotros, para aquellos que decimos amar a Dios. Hay gente que señala que cuando tú vienes a los pies del Señor, todas las cosas van a ir muy bien. Pero es que también a los que amamos a Dios, a los que servimos a Dios, a los que amamos a Dios sobre todas las cosas, también llegan momentos difíciles. He aquí una escena de una familia, de un hermano a quien amaban en gran manera, que ha partido, que se ha ido. Esta gente amaba a Dios en gran manera, desde lo profundo de su corazón. Ellas amaban al Señor y estaban viviendo ahora un momento muy triste para sus vidas, inesperado. A veces pensamos, y muchos de nosotros creemos, hay mucha gente por ahí que cree que cuando estas cosas acontecen en la vida del ser humano es porque algo anda mal con nuestra fe. Pero cuán lejos de la verdad estamos cuando
Creemos que las consecuencias adversas en nuestra vida, las desgracias que llegan muchas veces a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestras vidas, enfermedades y otro tipo de cosas que ocurren con nosotros, es quizás por el pecado. Pero cuán equivocados estamos. Lázaro, María y Marta amaban a Dios en gran manera. Habían estado allí compartiendo con Jesús en tantas ocasiones. Pero llega el momento de prueba. No es que estamos en pecado. Hay situaciones que muchas veces ocurren en nosotros, en las familias, en los hogares, enfermedades, muerte, que se dan como parte del proceso de la vida del ser humano. No todo lo que le pasa a los creyentes y aún a los no creyentes se lo podemos atribuir al pecado o que lo que está ocurriendo viene como un castigo de Dios. De ninguna manera. Hay cosas que pasan en nuestras vidas para Dios dejar ver lo que es su gloria. En muchas ocasiones para que nos tornemos a Él, para que le miremos, para que le veamos a Él como la única esperanza, la única alternativa para nuestra vida. Hay otras que pasan porque ya cumplimos la misión, como pasó con Juan el Bautista. Los momentos difíciles llegan a la vida del hombre y la mujer joven que ama a Dios. No significa que Dios nos ha abandonado. Son parte del quehacer de la vida del ser humano. Es parte de lo que Dios hace. Dios nos va preparando, Dios nos va capacitando día a día cuando ocurren estos eventos que a veces no entendemos, cuando se dan estas situaciones que llegan a nuestras vidas, que nos trastoca, que nos sacude, que nos estremece. Pero Dios está ahí con nosotros, no nos abandona. Como decíamos el domingo pasado, la tormenta, la tempestad en medio del mar, había sido Jesús quien invitó a los discípulos a pasar allí en la barca. Y ahora tenemos otra escena de aquí del evangelista Juan presentando a Lázaro, a María y Marta, compartiendo con él, y luego ocurriendo esta desgracia en la vida de esta familia. Quedaron trastocadas, marcadas en gran manera. Pero es el Señor quien nos libera, quien nos rescata, quien nos levanta de la muerte, quien hace todas las cosas nuevas en nuestras vidas. Es el Señor quien seca nuestras lágrimas, que hace lo imposible posible en nuestras vidas, que muchas veces de la ceniza, de lo que ha quedado, lo que era nuestra familia, nuestro hogar, de los anhelos que teníamos, de esas cenizas, Dios sigue levantándonos y va haciendo cosas nuevas. Hace brotar la esperanza. Jesús le dice a María y a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Marta había pensado que Jesús hablaba de un futuro, pero Jesús estaba hablando de un tiempo y un momento que era lo que podemos decir en griego el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Marta y María querían que el milagro ocurriera al momento que ellas lo necesitaban, pero el tiempo de Dios era otro, el tiempo de Jesús era otro, el kairos de Dios era otro. Dios quería mostrar su gloria en ellas.
Quizás pasaron por el dolor, pasaron por el momento difícil, vivieron un momento de mucho dolor y de mucha tristeza para sus vidas. Pero aquel dolor, aquel quebranto, aquel momento difícil en el tiempo de Dios ahora se convierte en gozo, en alegría, en felicidad, en contentamiento, en confianza, sabiendo que aquel Jesús tenía poder, tenía autoridad aún sobre la muerte. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, Dios actúa, Dios hace para glorificar su nombre. No podemos desesperarnos, no podemos pensar que todo está perdido, que Dios no nos está escuchando. Sí nos escucha, pero Él contesta en su tiempo y en su propósito en nuestras vidas. Jesús lloró. El Dios hecho hombre en su humanidad también lloró, porque amaba en gran manera a aquella familia. Ahí, en medio de todo lo que ha acontecido, del cuestionamiento que viene de parte de Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es de humanos quizás cuestionar las circunstancias en las que nos encontramos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad para hacer, para cambiar, para hacer todas las cosas nuevas, es Dios, es el Señor. Marta entonces confiesa desde lo profundo de su corazón: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. San Juan 11:27. Marta estaba convencida de que aquel Jesús que estaba allí con ella era el Cristo que estaban esperando, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios que estaban esperando. Así como aquella confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta también estaba confesando y afirmando que creía de forma absoluta en Jesús. Juan comienza este evangelio afirmando y diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Habla del poder de Dios, de su grandeza, de su majestad. Y Marta está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí entonces es que ocurre el gran milagro de parte de Él. Ha levantado a Lázaro, lo ha sacado de la tumba. Quizás no vamos a entrar en esta mañana en toda la discusión teológica de lo que representaba la muerte para el judío en aquel tiempo, sobre otros tópicos más que están aquí amarrados al texto en esta mañana. Pero lo grande de todo este texto, de todo este pasaje, de toda esta palabra en esta mañana, es que ciertamente Dios escucha a sus hijos, de que Dios en su tiempo y en su momento actúa, hace, no deja desamparado a aquellos y aquellas que están pasando momentos difíciles. Cuando confesamos al Señor Jesús como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, Él hace, Él actúa, Él cambia, Él hace cosas imposibles posibles en nuestras vidas. Marta había afirmado: tú eres el Hijo de Dios, yo te creo, yo creo a tu palabra, yo creo en ti. Amiga y amigo que nos ves en esta mañana, en esta hora, hay que creerle, hay que confesar a Jesús como el Señor.
de nuestras vidas. Este Evangelio de San Juan nos está presentando una escena de una familia quizás atípica. No es lo usual de las familias judías, de que hermanas estén juntas con hermanos juntos. Pero lo que estamos viendo aquí es que el Señor también se preocupa por aquellos hombres que están solos, por aquellas mujeres que viven solas, que son viudas, que se han quedado solas por diversas circunstancias de la vida. Dios también, el Señor también piensa en ellas. También vino para salvarlas, también vino para rescatarlas, también vino para cuidarlas. El texto en esta mañana nos habla igualmente de que Jesús vino para sanar, para libertar, para traer esperanza, para traer vida a todo ser humano, independientemente de quién pueda ser. Yo le digo a esta iglesia que esta mañana, a los amigos que nos puedan ver en esta hora, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, América Latina, los países del mundo, todos estamos pasando por un momento muy duro, muy difícil en este tiempo. Un momento de mucha confusión, completamente inesperado lo que estamos viviendo. No nos imaginábamos que esto podía pasar por este tiempo de cuarentena, que un virus de esta manera, de esta magnitud, estuviese afectando al mundo y que quizás ni las iglesias puedan reunirse. Las calles hoy están desiertas en medio de todo esto que está pasando y que está aconteciendo. Pudiéramos pensar como María y Marta: Señor, ¿por qué no avanzas a hacer el milagro que necesitamos? Pero el milagro de parte de Dios para Puerto Rico, para Estados Unidos, para el mundo, para nuestras vidas, para la iglesia, se va a dar en el tiempo, en el kairos de Dios. Cuando los seres humanos reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas, cuando tornemos nuestro corazón a Él, cuando lo reconozcamos en nuestros caminos, Él hace lo imposible posible. Cuando muchas veces pasa el tiempo y el dolor, la desesperación, la frustración se apodera de nuestras vidas, como mucha gente hoy está viviendo turbada, está viviendo una gran frustración, porque se han desvanecido sus sueños, sus ilusiones, porque han perdido su trabajo, su fuente de ingresos, porque hoy tienen que cuidar a sus padres, porque hoy quizás tienen que cuidar a sus hermanos, porque hoy quizás tienen a sus niños en la casa y es difícil y es complicado todo lo que está pasando, porque se han quedado sin ingresos para sostenerse durante todo este tiempo. Muy difícil, muy complicada la situación. Pero le decimos a los hermanos, a los amigos que nos puedan ver en esta mañana, a cada uno de ustedes, le decimos que hay esperanza. Dios no se olvida de su pueblo, de su gente. Él nos saca de la muerte a la vida. Cuando ya nuestras esperanzas se han desvanecido, cuando ya nuestra vida ha dejado
pudiéramos decir de ser la vida y ya estamos convertidos, quizás hablando aquí metafóricamente, nuestra vida se ha convertido quizás en un muerto, en algo inerte, en algo que no vale la pena por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando. Allí es cuando nuestras esperanzas terminan, la fe entra en acción y Dios comienza a actuar y Dios comienza a hacer cuando ya es imposible para nosotros, como pasó aquí con Lázaro, ya de 4 días era imposible levantar de los muertos a una persona, y ahí ocurre el gran milagro de parte de Jesús. Le decimos a la iglesia en esta mañana que se afiancen en la fe, que sigamos orando, que sigamos creyéndole a Dios. A ti, amigo que nos ves, amiga que nos ve en esta mañana, te decimos igualmente: agárrate del Señor, confía en Él. Este momento duro lo vamos a pasar, pero hay que pasarlo agarrado, tomado de la mano del Señor, que es el único que tiene todo poder, toda autoridad. Es el Dios imparable. Cuando las circunstancias de nuestras vidas han cambiado, cuando todo cambia y llega el dolor, la frustración, la tristeza, la desesperanza nos acompaña, es Dios quien nos da nuevas fuerzas para seguir la marcha. No nos dejará solos. En medio de la confusión, del dolor, de la desesperanza que hoy podamos enfrentar, de las frustraciones que muchos están viviendo, de la indiferencia que otros enfrentan, del desprecio de muchos, en medio de todas estas cosas, le decimos a la iglesia, le decimos a los que nos ven en esta hora: hay que creerle a Dios. Jesús le dijo a María y a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, en esta hora que nos ves, créele a Dios, confía en Él. Sabemos que cuando estamos agarrados de su mano, vendrá un nuevo tiempo, vendrá un nuevo comienzo para nuestras vidas. De las cenizas que hoy quedan en nuestros hogares, en nuestra vida, estamos seguros que Dios de ellas hará cosas nuevas. Vamos a orar en esta hora. Dios eterno, nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana, en esta iglesia virtual, Señor, a los que nos ven en esta hora, ahí, Dios eterno, en su hogar, en la calle, en el carro, en la cama, en la cocina, caminando, donde quiera que se encuentren nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas, Dios. Pon tu mano de poder, Dios. Llena sus casas, llena sus vidas con tu gracia, con tu bendición. Pon tu mano de poder, Dios. Restaura, Dios eterno, aún en lo imposible, Dios, en medio de las circunstancias, Dios, en las que nos podamos encontrar, en lo que hoy parece ser imposible para nuestras vidas. Dios, tú nos sorprendes con cosas posibles, Dios eterno. Creemos a tu palabra, así como sorprendiste a Marta y a María, que pensaban que para un futuro Lázaro se levantaría, y lo hiciste al instante. Así, Señor, creemos en ti, creemos a tu palabra y la afirmamos en esta mañana. Hermano, amiga y amigo que nos escuchas en esta hora, que nos ves en esta hora, créele a Dios. Señor, mira a los enfermos, los que en esta hora, Dios, sufren diversas enfermedades, cáncer, Dios eterno, dolencias en sus cuerpos, ansiedades, temores. Dios mío, en el nombre de Jesús, creemos a tu palabra. Tú levantas, Dios, tú restauras
Así lo hemos visto y así lo afirmamos y así lo creemos. Todo cáncer del útero, todo cáncer del seno, todo nódulo canceroso, Dios mío, cáncer pélvico, Dios eterno, cáncer del colon, Dios mío, en el nombre de Jesús, todo problema cardíaco, venas tapadas, Dios eterno, problemas del corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús, habrá algo imposible para ti, Dios. Por eso en esta mañana, Dios eterno, enviamos esta palabra a las vidas que nos ven, Dios eterno, ahí en la casa. Levanta, restaura las vidas, haz el milagro que este pueblo necesita, Dios. Mira, Señor, los que están en esta hora sufriendo, que están afectados por el coronavirus, Dios mío, en el nombre de Jesús, clamamos a tu trono, a tu presencia, Padre. Haz el milagro que estas vidas necesitan en esta hora, Dios eterno. Obra, Dios, en sus familiares, dale paz, fuerzas, aliento, derrama tu poder sobre cada una de sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Hemos orado, a quien damos honra y gloria. Amén, amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.